6 de marzo de 1845. La Revolución Marxista. El 6 de marzo de 1845 se escribe una nueva página en la historia del Ecuador con la denominada Revolución Marxista, llamada también nacionalista. Esta se caracterizó por la reacción que tuvo el pueblo guayaquileño contra los atropellos y abusos del entonces presidente del Ecuador, general Juan José Flores, que por medio de la Carta de la Esclavitud en 1843 gobernaba el país con facultades casi dictatoriales y con la posibilidad de perennizarse en el poder de manera indefinida. En 1839 asumió nuevamente como presidente venezolano Juan José Flores, uno de los líderes del proceso de la independencia, como sucesor de Vicente Rocafuerte. Su mandato era por 4 años, pues se declaró jefe supremo, reuniendo una convención constituyente en Quito, por lo cual se aprobó un texto constitucional que establecía la reunión del Poder Legislativo cada 4 años. Los diputados durarían en sus funciones 8 años, igual que el presidente, siendo de 12 años el periodo de los que ocupaban las bancas del Senado. Los ciudadanos de otros estados colombianos cansados con ecuatorianas y que tuviesen una propiedad de 30.000 pesos serían considerados ecuatorianos, condiciones que casualmente reunía el jefe de Estado, Flores. El presidente nombraba a los jueces, militares y autoridades eclesiásticas y la libertad de imprenta se reducía a la mínima expresión. Permitía así la libertad de cultos y alejaba a los miembros de la iglesia de cargos políticos. Esta constitución fue denominada Carta de la Esclavitud. En esa época el Ecuador empezó a vivir su primera gran crisis económica, debido a errores en la determinación del valor intrínseco de las monedas, que produjo una invasión de signos monetarios de baja ley, provenientes de países vecinos, y la fuga de los nacionales de mayor valor intrínseco. Según detalla la edición del Telégrafo del 5 de marzo de 1993. Esto conllevó a agravar la situación. Esta revolución también fue rechazo al militarismo extranjero que ejercía su poder e influencia en todo el territorio ecuatoriano, pues de los 15 generales que tenía la República, solo 3 eran ecuatorianos. En ese entonces, el gobierno decretó el cobro de un impuesto de 3,5 pesos a todo varón comprendido entre los 22 y 55 años de edad, lo que desató la furia ciudadana, sumándose a esto una fuerte oposición a su gobierno que venía sintiéndose ya en las principales ciudades del país, obligándolo a actuar con mano dura para reprimir los intentos revolucionarios, misión de la que se encargaba el bravo general Otamendi. El 5 de marzo de 1845 por la noche se reunió Ayarza con el general Elizalde y 5 o 6 jefes de los antiguos chihuahuas, que creyeron llegada la ocasión de hacer revivir la causa que habían sostenido desde 1883 a 1835. Ayarza, dejando apostados a sus compañeros en un solar vacío, entró al cuartel de artillería y se apoderó de la guardia de acuerdo con el oficial que la mandaba. Arrestó al comandante Barceló, que le había reemplazado. Se puso a la cabeza de la tropa e hizo a los demás conjurados. Enseguida mandó a Elizalde llamar a otros comprometidos y se puso en libertad y armó a los presos de la cárcel que estaba contigua. Según Efrén Avilés Pino, el 6 de marzo de 1845, estalló en Guayaquil un movimiento revolucionario de características cívicas sin igual, bajo la conducción militar de los generales Antonio Elizalde y Fernando Ayarza. La juventud guayaquileña se levantó en armas y se tomó el cuartel de artillería, defendiendo valerosamente por el general Tomás Carlos Ray. Ese mismo día el gobernador Manuel Espantoso renunció a sus funciones y convocó en la Casa Consistorial a una asamblea popular que estuvo dirigida por José Joaquín de Olmedo y Pablo Merino, la misma que luego de conocer y analizar las denuncias en contra del gobierno floriano, lo desconoció y redactó un documento que fue llamado Pronunciamiento Popular de Guayaquil.
Los hechos posteriores a esta revolución quedaron comprendidos en un acta celebrada entre las dos partes o bandos combatientes. Entre las dos cosas se declaraba en ella el desconocimiento de la autoridad del presidente Juan José Flores. Todos los actos, leyes y decretos posteriores al día de la terminación del mandato de Flores quedaban sin ningún valor. Así terminaron 15 años de dominación extranjera en el Ecuador. El fervor cívico de los guayaquileños estalló en una formidable insurrección popular y el cabildo y el pueblo entero desconocieron al gobierno del general Flores y nombraron un gobierno provisional integrado por los más destacados y eminentes ciudadanos de la época: José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, tres guayaquileños en representación de los antiguos departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca, respectivamente, que debían gobernar hasta la instauración de una nueva convención nacional destinada a organizar la república. El gobierno provisorio nombró entonces al general Antonio Elizalde como general en jefe del ejército y bajo la inspiración de Olmedo impuso los nuevos símbolos patrios: escudo y bandera con los colores celeste y blanco de Guayaquil. La primera diligencia que cumplió la Junta de Gobierno fue la de propagar el movimiento revolucionario en todo el litoral, para luego continuar hacia la sierra. Ante estas circunstancias, el general Flores encargó al general Otamendi la misión de acabar con la revuelta. Pero el pueblo de Guayaquil, lleno de civismo y contagiado de eufórica valentía, acudió presuroso a los cuarteles para pedir armas para participar en la lucha y formó filas con oficiales, soldados y personalidades notables de la ciudad, que plegaban patrióticamente a la revolución. Otamendi y sus fuerzas lograron llegar hasta Babahoyo y para impedir el avance de los revolucionarios se fortalecieron en la hacienda La Elvira, propiedad del general Flores, donde el 3 de mayo fueron atacados por las fuerzas guayaquileñas que al mando del general Antonio Elizalde sitiaron por tierra y agua a los gobiernistas atrincherados en ella. El 9 de mayo, el propio general Flores llegó también a La Elvira para ofrecer al día siguiente una furiosa y valerosa resistencia. Ya para entonces, el general Illingworth se había sumado con sus hombres a los revolucionarios, enviando además varias comisiones para lograr la adhesión de los pueblos del interior, que finalmente, comprendido el sacrificio de Guayaquil, se identificaron con la revolución. Primero se sublevó la UCI y luego Loja, Cuenca, Cayambe, Tabacundo, Machachi. Se cortaron las comunicaciones de Flores con Quito. Por todas partes estallaron motines. El 16 de mayo, Urbina ascendió ya a general. Salió de Puerto Viejo al mando de la segunda división del ejército, compuesta por 1.200 hombres escogidos, haciendo su entrada triunfal en Guayaquil el 27 del mismo mes. Su presencia en Guayaquil decidió el destino militar de la guerra civil. Entonces las fuerzas revolucionarias fueron puestas bajo el mando del general Ayarza, quien aplicó toda su experiencia militar adquirida durante las luchas por la independencia para lograr al fin, luego de varios combates, la capitulación de las fuerzas gobiernistas. Antes de firmar la rendición, el general Flores exigió que se firme también un tratado por medio del cual se brinden amplias garantías para él y todos sus seguidores. Se firmó entonces en la hacienda de Olmedo, en Babahoyo, el llamado Tratado de Virginia, con el que se puso fin a la denominación floriana y se dio inicio al periodo marxista.